es bienvenida, estás aquí con todos los amigos de Perú, estás con todos nuestros tecnólogos, así que adelante. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos, muy contenta de estar aquí con ustedes de forma virtual. Espero pues que podamos compartir ahí información de bastante utilidad con estas nuevas técnicas de resonancia magnética. Bueno, el día de hoy quiero compartirles las herramientas que tenemos para hacer resonancia de próstata multiparamétrica. Aquí es un disclaimer, algunos de los productos pueda que no estén disponibles en su país, entonces pongo aquí esta nota de advertencia, ya que depende de un tema regulatorio, pero la idea es compartir con ustedes cosas novedosas, ¿sí? Lo último que hay en tecnología. Ahora hay un tema que está sonando muchísimo y tiene que ver con medicina de precisión. Entonces, en resonancia magnética, cuando hablamos de medicina de precisión, tenemos herramientas que van a mejorar tanto en la planeación, la adquisición y el diagnóstico. Entonces, hablamos de tener una resonancia inteligente, porque vamos a poder tener datos mucho más rápidos, consistentes, cuantificables y personalizados. Dentro de una resonancia de próstata vamos a tener estas herramientas que son las que vamos a hablar y que nos impactan en el tema de productividad, que vamos a poder lograr un examen en menos de 15 minutos. Y tiene que ver con herramientas que nos van a hacer un estudio mucho más rápido, ¿sí? Consistente, cuantificable y personalizable. Vamos a hablar de todas estas herramientas durante la charla. En un examen multiparamétrico de próstata, normalmente hacemos estas secuencias y esto también, digamos, está alineado con lo que nos pide PIRADS o PIRADS y tiene que ver con tener una secuencia T2 en donde vamos a ver si la lesión es hipointensa, si hay una buena sensibilidad, una baja especificidad, ¿sí? Una secuencia de difusión en donde si hallamos una lesión, esta va a ser brillante, va a tener de pronto un bajo ADC o una difusión restricta, vamos a ver la alta celularidad y si hay una baja razón citoplasmática, es decir, cuando hay núcleos grandes. Vamos también a tener una secuencia dinámica en donde vamos a ver si hay una nueva vascularidad, si esta está desorganizada, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que haya una angiogénesis de vasos con paredes permeables y también hablan de un tema de espectroscopía en donde vamos a buscar colina, que tiene que ver este metabolito con la formación de nuevas paredes y también de citrato en algunos casos, que es un marcador también benigno de tejido prostático normal. El PIRADS, que es unos lineamientos para hacer resonancia de próstata, nos dice que la T1 debemos hacer de la pelvis, ¿sí? Toda la área de pelvis de forma axial. Ahí vamos a ver si hay alguna hemorragia, cómo están los ganglios linfáticos, el hueso, ¿sí? También nos pide hacer una T2 multiplanar, donde podamos ver sagital, coronal, axial. Debe ser de alta resolución, ¿sí? Nos pide un grosor de 3 milímetros. También podemos tener una difusión, que debe ser una adquisición axial, igual, o sea, casi una copia de mi T2 de alta resolución, en donde yo tengo que tener dos valores de B, que pueden ser 50 o 100, o 800 y 100 para mi mapa de C, y también debo de tener un valor alto de B, que en 1.5 teslas debe ser de 1400 o en 3 teslas de 2000. Cuando hablamos también de mi secuencia de dinámica, entonces tenemos que hacer una adquisición axial, ¿sí? Igual una copia de mi T2 de alta resolución y difusión. Esta puede ser 2D o ideal 3D, T1 FATSAT gradiente. Ahí debemos de utilizar, esto es basado en lo que nos dice PIRADS, una inyección de 2 a 3 mililitros por segundo
y lograr una resolución temporal de 10 segundos, ideal de 7 segundos. Hay unas preguntas que siempre nos hacemos, preliminares a un protocolo de resonancia de próstata. Y es, por ejemplo, el uso de bobina endorrectal. ¿Sí? En algunas instituciones, ya cada vez pocas, utilizan este tipo de bobina porque, dicen que hay un tema de una mejora en la calidad de la imagen. Sin embargo, actualmente desde los equipos de 1.5 encontramos unas bobinas de superficie y con secuencias modernas logramos un muy buen diagnóstico. ¿Qué pasa con estas bobinas endorrectales? Que no son recomendables, para mis exámenes de rutina. Es un tema del costo. Recordemos que estas bobinas son desechables. También hay un tema de tiempo, es decir, que nos tardamos más en todo el tema de posicionamiento, de preparación del paciente. También hay un tema de hotspots o de puntos calientes ahí que inclusive también nos puede afectar o aumentar los espasmos en la musculatura del recto e inclusive tener una deformación en la anatomía, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver cómo hay una deformación de la anatomía. Hay otra pregunta que también nos hacemos en este tipo de protocolos y tiene que ver con la presencia de metal, ¿sí? En algún material de osteosíntesis, ahí en columna o cadera, en donde nos toca ahí optimizar los protocolos que tenemos, en donde, por ejemplo, la difusión se va a ver altamente perjudicada por este tipo de presencia de metales, en donde mi secuencia de dinámica nos toca ahí invertir más en una resolución espacial y temporal, y que también usamos, secuencias con alto ancho de banda. En este caso, para allí sería una secuencia propeller para reducción de artefacto por movimiento, y también recomiendan utilizar una difusión focus para ayudar a reducir esta distorsión. Bueno, retomando entonces el tema de mi flujo de trabajo en una resonancia de próstata, para poder hablar de rapidez y de consistencia, vamos a aprender un poco sobre estas técnicas que se llaman Hypercube, Hypersense, Cube y Propeller. Cuando hablamos de tener secuencias consistentes, pues hablamos de lograr imágenes de alta resolución con corrección de movimiento. Recordemos que esta área pues es susceptible por temas de artefactos de movimiento, por el tema de la respiración o el movimiento inclusive hasta de los intestinos. Entonces, por ejemplo, en esta T1 de pelvis, sí entera, podemos tener una 2D o inclusive 3D, podemos aplicar una secuencia Propeller Multiband T1, ¿sí? Es una secuencia que nos va a ayudar a hacer una reducción de movimiento. ¿En qué consiste? Es una técnica que es hacer una adquisición en el espacio K de forma radial, ¿sí? Entonces, no va a hacerlo, si lo comparamos con el espacio cartesiano, pues va a ser mucho más o menos sensible a los movimientos asociados, por ejemplo, en el caso del líquido cefalorraquídeo o flujo sanguíneo, la respiración, temblores, movimientos, ¿sí? Esta secuencia nos permite diferentes contrastes. Entonces podemos hacer secuencia Propeller con contrastes T1, T2, flare, densidad de fotones, STIR y difusión. ¿Cuáles van a ser nuestras ventajas? Que vamos a poder lograr una secuencia con una reducción de estos artefactos de movimientos y de flujo. Miren, por ejemplo, aquí en la parte superior derecha tenemos una imagen de un equipo de 1.5, ¿sí? En donde hacemos esta secuencia en 3 minutos 40 con 4 milímetros de corte. Y en la parte inferior tenemos un equipo de 3 Teslas haciendo esta secuencia en 2 minutos 48 con una matriz de 320 por 320. Vemos que también la aplicación de esta secuencia no va a sacrificar tanto tiempo de adquisición. Realmente es muy similar a que si
no aplicáramos técnicas convencionales, ¿no? Aquí inclusive este es un equipo de 3 Teslas, logran este tipo de resolución. Estamos hablando de 0.52, ¿sí? En este T2 axial, ¿sí? Y en T1, mire que hablamos de 0.56 por 0.56, ¿ya? Con un corte de 4 milímetros. Aquí vemos una lesión ahí microscópica de cáncer. Siguiendo entonces los lineamientos de PIRADS, cuando nos piden tener una T2 multiplanar, entonces aplicamos en GE nuestra secuencia volumétrica que se llama CUBE, ¿sí? Resulta que hace 2 años más o menos hemos lanzado, o un año, nuevas secuencias o técnicas que nos ayudan a acelerar secuencias volumétricas y hablamos de tener HyperCube. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Entonces aplicamos esta técnica volumétrica y podemos lograr inclusive cortes mucho menores, una resolución mucho mejor a la que nos pide actualmente PIRADS, ¿sí? Entonces ya vimos que en plano, así quisiera por ejemplo Propeller, logramos 0.56 por 0.56 y si yo quisiera hacer una volumétrica podríamos hablar de 0.7 por 0.4. Entonces en CUBE logramos imagen volumétrica de T2, por ejemplo, con un voxel submilimétrico, con el beneficio que podemos hacer solo un escaneo y reformatearlo en cualquier plano. Cuando hablamos de nuevas técnicas, en este caso de HyperCube, HyperSense, estamos hablando de técnicas que combinan una alta resolución, ¿sí? En una fracción del tiempo. Entonces vamos a tener alta resolución y casi con una reducción del 50% de escaneo. Con HyperCube, aquí vemos en este gráfico en la parte inferior izquierda, lo que va a hacer es adquirir solo los datos que hay en el centro, ¿sí? Y eso nos va a permitir hacer una reducción en el tiempo de adquisición y también nos va a eliminar artefactos de movimiento, ¿sí? Entonces, igual vamos a poder evitar artefactos, por ejemplo, tipo aliasing, ¿ya? Importantísimo, este tipo de técnicas, utilizarlo en anatomías pequeñas, ¿ya? Otra técnica que utilizamos es HyperSense, ¿sí? Que va a utilizar ahora, digamos, lo van a seguir escuchando mucho, todo el tema de compress sensing, ¿sí? O sensado compresivo. Esta técnica nos ayuda o está, digamos, se encarga de adquirir muchas menos muestras, ¿sí? Lo cual va a reducir el tiempo de adquisición total, ¿sí? Es algo similar a lo que hablábamos en tomografía con este tema de reconstrucción iterativa, ¿sí? Pero acá, digamos, lo hace en un menor tiempo y no va a afectar la resolución espacial o la calidad de la imagen. Miren que aplicando en estos estudios de próstata, ¿sí? Podemos mezclar estas dos técnicas de HyperCube y HyperSense y lograr, por ejemplo, una resolución de 0.8 milímetros en 5 minutos, ¿ya? Entonces es muy ventajoso tanto en calidad como de tiempo. Aquí lo vemos un poquito más grande, ¿sí? Aquí mi técnica, mi HyperCube con HyperSense, ¿sí? Para que lo pudiera visualizar mucho mejor. Recuerden que esto luego lo reformateo y lo veo en cualquier plano, ¿no? Luego, ya hablamos de nuestras técnicas que nos ayudan a que mi resonancia sea más rápida, consistente. Ahora hablamos de técnicas que nos ayudan a nivel de cuantificación, ¿sí? Es decir, que vamos a poder tener datos cuantificables y en mi imagen de difusión voy a poder tener mapas ADC que van a ser mucho más precisos y que me van a permitir medir la difusión y las moléculas de aguas dentro del tejido. ¿Qué nos pide PIRADS en difusión? Ya habíamos leído al comienzo. Tener 2 valores de B, ¿sí? Por ejemplo 50 y 800 para poder calcular mi mapa de C.
podemos aquí con GE hacer una difusión focus, ¿sí? Y hacer una difusión con altos valores de B sin alterar la resolución o tener artefactos de distorsión. Y además podemos también aplicar Magic Diffusion. ¿En qué consiste Magic Diffusion? Es poder extrapolar, igual lo vamos a ver más adelantico, extrapolar o sintetizar dos valores o más valores de B entre 100 a 2500. Cuando hablamos entonces de focus, ¿sí? Esta difusión focus es poder hacer field of view mucho más pequeños, lo cual nos va a incrementar la resolución y vamos a poder tener mapas ADC mucho más precisos. Focus, la difusión focus es compatible también con DTI, ¿sí? Y nos va a ayudar a reducir la distorsión. Por ejemplo, una difusión normal, ¿sí? Convencional, B1000, y cuando hacemos una difusión focus, miren, es como cuando uno se pone ahí las gafas y sufre ahí de miopía, que ve más nítido. Con difusión focus logramos tener un mayor detalle de las estructuras de próstata. Estas son imágenes de un equipo de 3 Tesla. Aquí, por ejemplo, también un ejemplo de difusión focus 1500, ¿sí? Aquí al lado derecho. Yo estoy aquí comparándolo con una imagen dinámica de cada fase de 12 segundos, más el mapa de maximum slope of increase o mi máxima pendiente de incremento. Ese es un adenocarcinoma de próstata, clasificación Gleason 6. Entonces vemos que tenemos aquí una muy buena difusión sin distorsión. También equipo de 3 Teslas. Magic Diffusion es una aplicación que tenemos en la consola del resonador que nos permite sintetizar diferentes valores de B, ¿sí? Entonces, yo puedo programar, ¿sí? Puedo inclusive programar hasta 4 valores de B, ¿sí? Dentro de mi protocolo de adquisición, o también puedo ver en tiempo real, es decir, mediante esta barrita deslizante, yo puedo moverme entre 100 hasta 2500 de valores de B y ver cómo es el comportamiento de la lesión. O sea, esto nos ayuda, o es una aplicación que nos da alta flexibilidad, porque estamos hablando que tenemos una retroalimentación visual en tiempo real, ¿ya? Además que logramos tener valores de B, ¿sí? Sin distorsión, sin daño en la calidad de la imagen. Miren aquí un poco más grande. Entonces vamos moviendo la barra y podemos ir cambiando de 100 hasta 2500. ¿Listo? Aquí otra aplicación de Magic Diffusion. Ese es el comentario también de uno de nuestros clientes, que combinándolo con Focus, ¿sí? Pues estaban, digamos, haciendo un cambio o juegan un rol muy importante en el tema de tanto de reducción de tiempo como mejora en la precisión del protocolo de próstata multiparamétrica. Miren que aquí esta difusión Focus la hace en 4 minutos 35, ¿sí? Logrando una resolución, por ejemplo, de 1.6 por 1.6, ¿no? Con cortes de 3 milímetros. Listo. Cuando hablamos también estamos hablando de mi flujo de trabajo, de hacer una resonancia mucho más rápida. Hablamos de poder hacer estudios de 50% menos tiempo y que sea igualmente confiable. Tenemos una secuencia dinámica, ¿sí? Que se llama DISCO, que nos va a poder hacer fases menores a 4 segundos, ¿sí? Entonces, ya no hablamos, como nos recomienda PIRAX, de menores a 10 segundos, sino que estamos logrando 4 segundos, con su ventaja que podemos ver lesiones con una captación precoz, ¿no? Y además que no vamos a estar tan pendientes de que el bolo de contraste se me haya pasado o estar súper pendiente de eso, no, porque es una adquisición muy, muy rápida.
Miren, por ejemplo, esta adquisición, esta discodinámica, puede ser 2D o 3D, de 3.5 segundos por fase. ¿Sí? Esa la puedo fusionar, digamos, con mi difusión focus, y tenemos esta imagen que está aquí a la derecha. Este es un equipo de 3 Teslas. Aquí otro ejemplo. Este es un equipo, por ejemplo, de 1.5 Teslas. Hacemos una secuencia dinámica en 4.2 segundos por fase. ¿Sí? Aquí vemos también difusión focus de B800, que lo han fusionado aquí con una T2, y también mi mapa de PEI, ¿sí? Positive Enhancement Integral, que es mi integral positiva de realce. Con esta técnica pues logramos tener una excelente resolución temporal y espacial, que con las técnicas convencionales es muy difícil lograr. Aquí, por ejemplo, este es también equipo de 3 Teslas, logrando hacer una secuencia dinámica en 3.5 segundos, fusionado aquí también con Focus Diffusion. Por último, estamos hablando de tener un flujo de trabajo que es personalizable, ¿sí? Entonces, ya uniendo todas estas técnicas de adquisición, cómo, digamos, va a facilitar también el trabajo de reporte por parte del médico, y también de darle confort al paciente. Personalizable, lo que hemos hablado, adaptarse a cualquier paciente, y poder hacer todas estas técnicas. Ya habíamos hablado de tener técnicas mucho más rápidas, de tener ajustar, por ejemplo, mis valores de difusión, de tener adquisiciones dinámicas rápidas y de alta resolución, y de tener herramientas que nos ayuden al reporte, que en este caso se llama ProView. Entonces, cuando hablamos de ese confort del paciente, ¿sí? GE diseñó y lanzó, ya con permiso, por ejemplo, de FDA, el año pasado en RSNA, nuestra antena AirCoil, ¿sí? Que es toda una innovación en resonancia. Así como ven a la chica, es ligera, la pueden doblar, se adapta a cualquier anatomía, y voy a tener inclusive una mayor calidad señal-ruido. Aquí a la izquierda ustedes ven los componentes de una antena convencional, ¿sí? La antena AirCoil cambió toda su electrónica, ¿sí? Esto se llaman los Inca Loops. Todo tuvo un rediseño total, y me permite tener una alta señal ruido, ser mucho más flexible y ligera, ¿no? Entonces, esto es, cuando hablamos de realmente confort del paciente, esto es un tema muy innovador. Imágenes que se fueron adquiridas con esta antena. Por ejemplo, estamos hablando que este axial T2, mira la resolución que estamos logrando, 0.7 por 0.9, Focus Diffusion y Magic también de 800, B1500, un excelente aquí mapa ADC. Esta difusión Focus la fusiono, por ejemplo, con mi T2, aquí en la parte superior derecha. Aquí en la inferior, mire que estamos haciendo mi secuencia disco, ¿sí? Mi secuencia dinámica T1 por 10 segundos por fase. Aquí también un T1 Lavaflex, ¿sí? Después de la inyección de gadolinio. Y también un T2 coronal de 0.7 por 0.9. Estas son imágenes que fueron adquiridas con esta antena. ProView, que ya es una herramienta que hace parte de la estación de trabajo, ¿sí? Nuestra AW, para los que de pronto conocen los equipos de GE. GE tiene una estación de trabajo que es AW, también tiene la versión en servidor que se llama AW Server. Y pueden adquirir o pueden tener esta herramienta que se llama ProView. Con ProView vamos a poder hacer el reporte, la calificación de la lesión,
de una forma mucho más rápida utilizando todos los lineamientos de PyRAMS. Entonces, podemos visualizar todas mis secuencias de una forma rápida. Yo caracterizo la lesión, tengo aquí mi mapa de sectores y me permite poner las fotos y hacer un reporte. Ya lo vamos a ver aquí un poco más rápido, más interactivo, perdón. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, que voy a poder hacer la medición del volumen muy similar a como se hace en ultrasonido, ¿sí? Voy colocando 3 distancias. Esas distancias, digamos que no tengo que estarme moviendo, buscando botones para hacer estas medidas, sino que se va activando de forma automática. Luego, puedo ubicar mi lesión tanto en mi secuencia anatómica como en un mapa de C, ¿sí? Y luego aparece mi mapa de sectores y dibujo también mi lesión. Esta lesión se actualiza en todos los planos. Luego, también tiene una fase en donde yo puedo calificar la lesión. Entonces, él utiliza todos los lineamientos. Uno tiene ahí un recordatorio en donde yo puedo leer cómo doy la calificación a cada secuencia para que él dé una valoración total. Entonces, vamos a hacer aquí la práctica. Con la estación, voy a abrir aquí la estación AW Server. ¿La están viendo bien? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, aquí tengo un examen de próstata. Voy a abrir ProView. Entonces me aparecen aquí las secuencias que tiene el examen. Yo puedo decidir con cuál utilizar o cuál no. Cargo mis secuencias. Presentándoles aquí el tema de las herramientas o de la interfaz de usuario. Pueden ver que en la parte superior cuento con todas mis herramientas. Yo puedo modificarlas, cambiar la organización de botones. Si yo no quiero, aquí en la parte superior lo organizo, por ejemplo, en la parte lateral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tener herramientas que son personalizables, que facilitan el trabajo, digamos que con AW o AW Server yo puedo cambiar y ajustar, personalizar las herramientas, ¿no? La ubicación de los botones, etc. Entonces, vemos aquí en la parte superior todas mis herramientas, donde yo cambio la visualización de las imágenes, donde tomo medidas, donde hago cortes y donde exporto también datos. Entonces, cuando abro ProView, él inmediatamente activa aquí en la parte derecha una nueva ventana, ¿sí? Esto, 1, 2, 3, 4, son los pasos o los flujos de trabajo. Vemos aquí en la parte central, tengo todo mi examen, entonces vemos aquí mi imagen anatómica, en axial, en coronal, tengo aquí mi difusión y aquí en la parte inferior organiza ahí mi secuencia dinámica. Igual aquí veo, por ejemplo, mi curva ahí de realce. Entonces, el primer paso, ¿qué nos dice? Ingrese la historia aquí clínica del paciente. En la parte inferior nos pide colocar el nivel de PSA. Ya verán para qué es necesario este nivel de PSA. Damos siguiente. El segundo paso es el cálculo del volumen de la próstata. Entonces miren que automáticamente se activa este botón que es distancia 1. Entonces esto de que se active automáticamente pues influye en que yo tenga que hacer menos clics, ¿sí? Y a la vez hacer mi medición mucho más rápida, ¿no? Entonces distancia 1, utilizo aquí mi vista axial. Miren que ahí se activó automáticamente la distancia 2. Hago mi distancia 2 y miren que se activó automáticamente distancia 3. Y tengo cálculo del volumen de la próstata y en la parte inferior mi densidad que utiliza el dato del volumen con
mi valor de índice prostático. Entonces miren que ahí ya tengo el segundo paso listo. Doy siguiente y se activa el paso 3. Paso 3 tiene que ver con la identificación de lesiones y la valoración. Yo puedo utilizar, añadir mi lesión, que puedo ubicar tanto en una secuencia anatómica como en mi mapa DC que haya calculado anteriormente. Entonces, por ejemplo, agrego mi lesión. Puedo dibujar, digamos, una línea recta o, por ejemplo, utilizar autocontorno, que es una herramienta que también nos ayuda a calcular ahí volumen. Entonces, por ejemplo, activo ahí distancia, ya tengo mi valor de lesión y ahora voy a utilizar el mapa de sectores, doy clic y miren que abre el mapa de sectores, que es el que, digamos, nos aparece o nos sugiere en PyRATS. Entonces miren, aquí está en la parte axial, la base, la zona media y el ápex aquí de próstata. Yo puedo dibujar en donde encontré ahí mi lesión. Por ejemplo, aquí puedo decir que es la zona de transición, perdón, y miren que se activó en la parte sagital y coronal de forma automática, ¿sí? Valido esta lesión. Tiene aquí el tema de calificación de mi lesión. Yo le puedo dar aquí un clic para la ayuda, en donde puedo recordar, no tengo que estar buscando ahí en algún libro o en internet. Él ahí me da toda la valoración de PyRATS, tanto en la zona periférica, en la zona de transición, el valor que debe tener en la zona periférica o de transición para difusión, ¿sí? También para mi secuencia dinámica. Entonces miren que ahí me da una ayuda. Entonces ahí califico mi lesión actual, que es la lesión que acabé de dibujar, en T2, en difusión, por ejemplo, y en contraste, ¿ya? La parte inferior, aquí me pregunta si hay alguna extensión extraprostática, entonces pongo sí o no, posible, y coloco mi lesión. Le doy siguiente y paso al último paso de mi reporte, donde puedo hacer unos comentarios. Me hace aquí unas preguntas, puedo dar mi conclusión e inclusive puedo añadir las fotos que quiero poner en mi reporte. Entonces en este caso yo quiero poner esta imagen, entonces le doy clic derecho y envío a la tabla sumario. Entonces dice mandar imagen al reporte. Mando, por ejemplo, si quiero también esta gráfica, mando esta foto también y puedo aquí verificar la parte inferior, que estas son las 3 fotos que tomé, y miro mi reporte en PDF. Tengo ya listo mi reporte en PDF, que puedo mandar al PAX, imprimir, guardar en mi computador. Entonces, cuando mostramos esto a los médicos, pues dicen que ahora qué más van a hacer si lo hacen muy rápido, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que la verdad ha gustado muchísimo porque facilita la labor del reporte. Entonces, miren que están aquí en la primera hoja, en la segunda yo voy a tener todos los datos de mi lesión con su mapa de sectores y en la última hoja tengo las imágenes que utilice. ¿Hasta ahí bien? Sí. Perfecto. Y aquí vuelven, vamos a minimizar aquí. Y por último les comparto aquí este caso clínico hecho en un equipo Architect, que es el de 3 Tesla, ¿sí? En Japón, es donde hablan de hacer, por ejemplo, equipos, secuencias propeller de una muy buena resolución, 0.56, o en axial 0.52 por 0.52, ¿sí? Una difusión de 1400 y también adquisición LAVA. Y nos comenta, este es un paciente de 80 años, masculino, y nos dice que
les permitió poder hacer un análisis o poder visualizar ese cáncer microscópico utilizando Propeller, ya que pudo hacer con una muy buena resolución y sin ausencia o con el movimiento suprimido y una excelente difusión. Entonces ahí está este caso bastante también interesante, solo con esas 2 o 3 secuencias. Listo, eso quería compartirles, muchas gracias. Básicamente nosotros tenemos un desafío hoy en día en la medicina, es la adaptabilidad y la precisión. La adaptabilidad de conocer y adaptar nuestros exámenes a nuestros pacientes, y no nuestros pacientes a nuestros equipos. Cuando el paciente es muy gordito, es muy de cuello pequeño, cuello largo, paciente sifótico, lordótico, usualmente lo que nosotros hacemos es básicamente adaptar al paciente a nuestro equipo. Lo que nosotros hacemos en Siemens es básicamente adaptar el equipo al paciente con las herramientas que nos brinda la asistencia de Biomatrix. Es una herramienta que nos va a permitir anticiparnos, ¿ok? Anticiparnos, adaptarnos y acelerar. Pero veamos, ¿cuál es el principal problema de un examen de resonancia magnética? Independientemente de que nosotros hayamos hecho o no por tiempo prolongado o no resonancia, sabemos que nuestro principal problema es la colaboración del paciente. El paciente se mueva, el paciente respiró durante el examen de abdomen o el examen cardíaco, que tan difícil es para sincronizar las imágenes con esto. Pues bien, veamos qué es lo que tenemos nosotros. Tenemos la posibilidad en Biomatrix de tener no solo la posibilidad de utilizar el eco de navegación, la banda de sincronización cardíaca, la sincronización respiratoria, no. Nosotros tenemos en esta oportunidad, con la tecnología Biomatrix, la posibilidad de tener un sensor de respiración en la camilla. Es decir, pongámonos en el lugar del paciente. El paciente está acostado, temeroso de sus resultados, va a ingresar a un espacio reducido, le vamos a poner una bobina encima y encima después, además de todo esto, vamos a ponerle una correa que le va a permitir, nos va a permitir a nosotros sensar la respiración, pero para el paciente es muy incómodo. En este caso lo que nosotros hacemos es generar un pequeño campo magnético que nos va a permitir ubicar la posición del pulmón y poder sincronizar la respiración siempre en expiración. No importa si el paciente suspira, si el paciente tiene tos, si el paciente estornuda, no importa eso, siempre va a ser en expiración. Imágenes. ¿Qué tal la calidad de imagen sincronización con esta nueva tecnología? Tenemos las imágenes convencionales de Hayes, incluso una con angioresonancia de 3D que tiene boxer isotrópico, que es bastante difícil, incluso angios sin contraste. Todo esto adquirido con el sensor de respiración. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasa con el movimiento del paciente en la cabeza? Ok, tenemos las opciones de corrección de movimiento, Blade, que es así lo llamamos en Siemens, pero ¿qué pasa con esto? ¿Podemos ir más allá? Claro que sí. Tenemos un Kinetic Sensor que va a ser el encargado de poder ajustar la adquisición prospectivamente del paciente, es decir, las gradientes se van a anticipar y acomodar al movimiento del paciente, ya sea de un lado, izquierda a derecha, arriba hacia abajo, adelante hacia atrás, todo con una sensibilidad de 0,1 milímetros y 0,1 grado. Precisión, rapidez, comodidad y no significa sacrificio en tiempo. Pero Arley, ¿eso es básicamente lo mismo que tenemos en Blade? Pues no, porque Blade vemos que en este sentido las gradientes se mueven en tiempo real en los 3 ejes. Y adicionalmente podemos aplicarlo a secuencias 3D. ¿Por qué? Porque la precisión es muy alta. Tenemos la posibilidad de corrección de movimiento hasta de 0,1 milímetros y 0,1 grados, aplicable para las secuencias MP Range. ¿Ok? Exactamente, las secuencias volumétricas de boxer isotrópico que se utilizan para tractografía, para exámenes funcionales. Estas secuencias tan de alta resolución las podemos adaptar con Kinetic Sensor y sin Kinetic Sensor. ¿Ok? Muy bien, entonces, pero vayamos un poco más allá. Vayamos al examen de corazón. Los exámenes de corazón que tanta experiencia se necesita del usuario, tanto en la ubicación de los electrodos como en la adquisición. ¿Qué pasa con eso? Vamos a ir un poco más allá. Nosotros tenemos ahora las bobinas de Beat Sensor. ¿Qué significa esto? Si el paciente es ansioso, tenemos que
preparar al paciente para hacer un examen de corazón, tenemos que poner los electrodos de una forma adecuada, si no estaban bien ubicados, la onda R va a ser errónea, etc, etc, etc. Entonces significaría que todo el tiempo que hice en posicionar a mi paciente se perdió. Voy a tener que hacerlo nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con Kinetic Sensor? Con Bit Sensor, que es un sensor que va a ubicarme el movimiento de las ondas, específicamente de la onda R, que es la más importante del ciclo cardíaco. ¿Ok? Va a reconocer esta onda y nos va a permitir ahorrarnos el tiempo de la ubicación de los electrodos en el paciente. Acá no hay problemas que si el paciente hay que depilarlo, si el paciente está sudando, está transpirando. No, esa es la comodidad de poner la bobina nada más y el equipo automáticamente va a sincronizar todas las secuencias a una adquisición correcta. Veamos imágenes. Muy bien, imágenes adquiridas en short axis, eje corto, en la cual podemos evaluar cada uno de los sectores del miocardio con una adquisición con el Bit Sensor. Pero vamos más allá. Vayamos, ¿qué es lo que pasa con los exámenes de corazón? Obviamente estamos hablando de los exámenes de corazón, las imágenes sangre blanca, sangre negra, tenemos por ahí las imágenes de perfusión y los realces tardíos. Pero todo esto, además de la sincronización cardíaca, tenemos que sincronizar al paciente con respiración. Nosotros vamos más allá. ¿Qué pasaría si les podría decir que no podremos hacer exámenes con el paciente respirando completamente, independientemente si tiene arritmia, no tiene arritmias, con movimientos extrasistólicos? No importa la sincronización del paciente, la imagen siempre va a ser correcta. Adquisición interactiva del espacio K, el llenado es diferente, las imágenes van a ser mucho más rápidas. Si nosotros queremos hacer las apneas, van a ser apneas de aproximadamente 3 a 4 segundos o simplemente adquisición libre con el paciente respirando de algún tiempo de adquisición de aproximadamente 20 segundos. Y repito, el paciente respirando. Aplicable no solo a las imágenes en cine, sino a los realces tardíos. En alta resolución, sí, en alta resolución. Entonces tenemos adicionalmente a todos los exámenes morfológicos, funcional, por proceso y todas las adquisiciones necesarias para el examen de corazón, vamos a poder añadirle ahora los mapas de Mayo Maps o de caracterización tisular, mapas de T1, T2, T2 estrella y la posibilidad de hacer los exámenes respirando. ¿Qué más podríamos pensar? Pues en la adaptabilidad del resonador. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de los exámenes de las zonas difíciles en resonancia, llámese cuello, tórax, cuando el paciente tiene ascitis, a veces la homogeneidad de campo puede fallar. En este sentido, nosotros pensamos en la tecnología variomatriz la posibilidad de adaptar el equipo a la adquisición. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados, o la mayoría de los equipos funcionan de la siguiente manera: tenemos que adaptar y hacer un ajuste de volumen de toda la estructura que voy a realizar, de toda la adquisición que voy a realizar. En ese sentido, lo que hace la tecnología Variomatrix es básicamente hacer un ajuste corte por corte. ¿Cómo se va a representar esto? En las imágenes de difusión. Por ejemplo, este es un artefacto bastante común en el cual la médula va a estar seccionada. Eso es parte por problemas del ajuste de volumen. Al hacer un ajuste de volumen corte por corte, el artefacto de médula truncada o médula seccionada va a ser problema del pasado para los exámenes de cuerpo total. ¿Ok? Veamos un ejemplo. El mismo paciente, exámenes con la médula seccionada. Ahora veamos qué es lo que ocurre cuando ajustamos un volumen por cada uno de los cortes. Una reconstrucción completa de toda la columna, sin artefactos de seccionamiento de médula. Adaptabilidad. Siguiendo con la idea de adaptabilidad, vamos a poder tener un ajuste específico a cada parte del estudio, incluso con los pacientes difíciles, llámense los pacientes sifóticos en los casos de columna cervical. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de adaptar los shimmies, incluso para utilizar saturaciones grasas en zonas difíciles como axila, cuello, tobillos, etc. Ahora hablemos un poquito de aceleración. Cuando hablamos de aceleración, hablamos de la posibilidad de que nuestro flujo de trabajo sea rápido, sea eficiente, no cometamos errores, que el paciente ingrese, se posicione, inmediatamente nosotros corramos con la adquisición de los datos. Pues bien,
¿Qué pasaría con los pacientes que tienen diferentes estructuras, bueno, volúmenes, estaturas, hombres, mujeres? ¿Qué pasaría al momento de centrar? Siempre es necesario el láser, ubicarlo en la cabeza, el hombro, etc. Nosotros con la tecnología Biomatrix tenemos simplemente una tablet en el equipo que tú, con los datos que has ingresado, presionas, que es el examen que tú vas a querer hacer. ¿Cuál es el examen? Próstata, clic en el dispositivo y el equipo automáticamente va a centrar la ubicación de la próstata. Aplicable para hombro, rodilla, cadera, columna, cerebro, cervical, dorsal, lumbar, hígado y abdomen. ¿Ok? Todo con un touch panel, ¿ok? En la cual vamos a poder agilizar nuestra forma de trabajo. ¿Qué más podríamos acelerar en el flujo de trabajo? Básicamente la ubicación y el desplazamiento de nuestro paciente. Pacientes en silla de ruedas, pacientes en camilla, pacientes con posibilidades de movimiento limitadas. Entonces tenemos la posibilidad de ubicar una camilla desmontable en la cual más difícil es mover la silla en la que ustedes están sentados que esa camilla. Es intuitivo, incluso con reconocimiento dactilar. Pero veamos un poco más allá. ¿Qué pasa con las imágenes anatómicas? ¿Qué pasa con las imágenes de investigación? Vamos a ver un poco de la aceleración que tenemos ahora. Multislice, simultáneo multislice, o la tecnología, la famosa tecnología SMS. ¿En qué consiste? En la posibilidad de ya no adquirir un corte a la vez, sino 3 a la vez, en las secuencias de adquisición 2D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adquirir 3 cortes al mismo tiempo, ahorrando hasta un 46% del tiempo de adquisición. Aplicable tanto para osteoarticular como para las secuencias de investigación, llámense las secuencias EPI de difusión. Vemos, este es un claro ejemplo, en el cual un tobillo con saturación grasa, sabemos que los tobillos pueden resultar bastante desafiantes en lo que es saturación grasa, conservando la misma matriz, el mismo tamaño de voxel, la misma resolución, con una reducción de adquisición hasta de un 48%. Vayamos más allá, un examen de rutina. Rodilla. Estos básicamente son los protocolos que se utilizan usualmente en la adquisición de los exámenes de rodillas. Veamos, tenemos una reducción de 13 minutos a 7 minutos 12, una reducción del 46%. Otro ejemplo de una adquisición acelerada con SMS. Y vayamos al plano de la investigación. En el plano de la investigación tenemos las secuencias EPI, las secuencias de difusión, en la cual podemos hacer incluso aumentar la resolución, aumentar la especificación, la especificidad y la sensibilidad de mis exámenes, manteniendo el mismo tiempo, pero con umbrales de sensibilidad muchísimo más altos. Aquí un ejemplo. ¿Cuánto nos demoraría hacer una imagen de difusión de todo el cerebro? 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la resolución que nosotros querramos hacer. En este caso hemos tenido una adquisición de voxel isotrópico de 0,8 milímetros con un valor de 1000 en un tiempo nada más y nada menos de 5 minutos con 15 segundos. ¿Eso es aplicable para tractografía? Sí, obviamente podemos manejar incluso direcciones diferentes, de diferentes densidad de tractos para reconstrucción, incluso poder llevar al plano de la investigación con la correlación anatómica nunca antes evaluada. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasa con los exámenes convencionales? Exámenes convencionales en los cuales podemos tener un estudio de, qué sé yo, funcional, en la cual nos vamos a demorar unos 5 minutos, ¿ok? Tenemos usualmente 27 cortes nada más. ¿Qué pasaría si aplicamos SMS? Podemos llegar a 54 cortes en el mismo tiempo de adquisición o incluso hasta 108 cortes con solo 1 milímetro de resolución. Resolución, especificidad y un umbral nuevo en la investigación. Un ejemplo de actividad en la cual podemos evaluar la actividad neuronal de un paciente pediátrico sin SMS y con SMS. Pero ¿qué pasa con las estructuras volumétricas? A mí me gusta trabajar de repente las imágenes en 3D porque puedo reconstruirlas en los 3 planos y me encantaría tener una adquisición volumétrica isotrópica sin sacrificar tiempo. Pues bien, tenemos GoGNI, en la cual con solo 10 minutos tenemos todos los planos en todas las ponderaciones necesarias para la articulación. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 minutos en una densidad de protones convencionales
y 5 minutos 57 segundos para un estudio de saturación. ¿Ok? Tenemos la comodidad de trabajar en secuencias 2D y 3D, todos a la vez. Pero vayamos un poco más allá. Quiero mostrarles los últimos avances del portafolio de resonancia disponibles en el mercado en toda la región. Vayamos con nuestros pacientes. Los pacientes de abdomen usualmente son los más desafiantes. La condición respiratoria, si el paciente no colabora, se puede pasar el contraste y por ende puede dañarse mi examen. Entonces tenemos una fase sin contraste muy buena, una fase arterial no tan buena, y una tardía quizás de dudosa calidad. Pues bien, ¿no sería maravilloso poder tener una adquisición dinámica, rápida, con corrección de movimiento y a la vez que me adquiera múltiples fases de perfusión? Pues bien, tenemos Twist Bite y Star Bite. Frente a eso, gracias, muy amable. Frente a eso nosotros tenemos, por ejemplo, GRASP. GRASP es la nueva licencia que te permite una altísima resolución temporal con corrección de distorsión, corrección de movimiento y con múltiples fases. Eso es aplicable para hígado, sí, para próstata y para cualquier otra estructura que esté en movimiento. Por ejemplo, tenemos acá una adquisición convencional y tenemos la adquisición con GRASP. El paciente, recuerden, está respirando y podemos ver la sensibilidad temporal que tiene cada una de estas adquisiciones. ¿Cómo se logra esto? Adquisiciones interactivas del espacio K, ¿ok? En la cual se hacen mediante una serie de reconstrucciones de algoritmos matemáticos en los cuales vamos a corregir el movimiento y tener una altísima resolución temporal. Pero vayamos a un ejemplo. Mucho se está hablando de los estudios multiparamétricos, lo más conocido, próstata. Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos el concepto de multiparamétrico a unas zonas diferentes a las de próstata? Por ejemplo, hígado. Se puede hacer, sí, mapas de wash-in, wash-out, correcto. Mapas de K-trans, también. ¿Por qué? Porque al tener la corrección de movimiento, la posibilidad de hacer una altísima resolución temporal, me permite tener incluso curvas de perfusión en las cuales puedo ver alguna lesión. Por ejemplo, si ustedes notan acá, esta zona de lesión la puedo ver gracias a mis mapas de washing, pero que no son aplicables o sería muy difícil evaluarlas sin hacerle una curva promedio. ¿Qué pasa si lo llevamos de repente a las zonas difíciles, como cuello? ¿Podemos hacer mapas de K-trans, KEF y AUC? Claro que sí, podemos hacerlo. Ahora, si manejamos el concepto de inteligencia artificial frente a la comodidad del trabajo del tecnólogo en el trabajo diario, podemos tener la posibilidad de reconocimiento de estructuras, caracterización de las estructuras y gracias a los conceptos de inteligencia artificial manejar reconocimiento y adicionalmente cuantificar las estructuras para darle una forma de trabajo más fácil tanto al tecnólogo como al médico, siempre teniendo la posibilidad de autoalineamiento para un mejor centraje y un mejor diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con nuestros pacientes claustrofóbicos? ¿Qué tenemos ahora para nuestros pacientes ansiosos? El 42% básicamente de nuestros pacientes siempre van a sentir la ansiedad de estar en un espacio encerrado. Y 1 de cada 7 pacientes va a rechazar hacerse un examen por temas de claustrofobia. Pues bien, podemos ponerle Innovision, que es el nuevo concepto que maneja Siemens, frente a la posibilidad de poder poner videos personalizables de cualquier índole de lo que el cliente desee, sin deteriorar la calidad de la imagen o del examen, mejorando la experiencia y la posibilidad de un examen mejorado. Pero como yo sé que a nosotros nos gusta saber cuál es lo último que hay en resonancia, hablemos un poquito de los resonadores de 7 Tesla, disponibles y ya clarificados con permisos y licencias de la FDA. ¿Okay?
en la cual nosotros vamos a poder ver un voxel isotrópico de 0,3 milímetros para exámenes de angios, incluso 0,2 para estudios vasculares como la secuencia SW y alta resolución de contraste. Entonces, con los 7 Teslas, adicionalmente de lo que nosotros conocemos como diagnóstico, imágenes de apoyo al diagnóstico, tenemos no solo eso y una alta resolución, sino innovamos en el concepto de investigación, con imágenes de altísima resolución, específicos en el contraste y de altísima sensibilidad, en la cual le va a dar al médico una resolución y una capacidad de dilucidar enfermedades y al ver al paciente de una forma completamente diferente. Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia SWI o imagen de susceptibilidad magnética, muy conocida por todos nosotros, en la cual vemos incluso los mapas de fase. Podemos observar en ellos las vénulas que van a nivel de la sustancia gris. Y también la posibilidad de hacer secuencias isotrópicas, si bien es cierto, se utilizan desde ya en los equipos de 1.5 o 3 Teslas, pero cuando hablamos de un concepto de equipos de 7 Teslas, el isotropismo puede llegar a ser tan alto que podemos incluso evaluar no solo a nivel vascular, sino incluso los nervios para evaluar el seguimiento. Esto ha sido lo que nosotros como Siemens ha querido mostrarles el día de hoy. Si hay alguna experiencia, comentario o duda, estaré encantado de poder ayudarlos a responder alguna pregunta que ustedes tengan. Por mi parte, muchas gracias por la invitación, gracias por la asistencia, encantado.